Imaginar el siguiente escenario resulta casi absurdo. Digo, piénsalo. Alguien entrena rigurosamente durante meses para correr un maratón. Ajá, con todo el sacrificio que eso implica. Exacto. Se despierta de madrugada, cuida su dieta, soporta el dolor físico y bueno, llega el día de la carrera. El gran día. Sí. Corre los 42 kilómetros, el sudor le empapa el rostro, escucha a la multitud gritar su nombre y justo cuando la línea de meta está, qué sé yo, 5 pasos de distancia, decide detenerse. Se frena por completo. Se frena, se sienta en la acera y simplemente espera a que alguien se acerque mágicamente a colgarle la medalla en el cuello. Suena ridículo, ¿verdad? Totalmente ridículo. Pero, y aquí viene lo fuerte. Una asombrosa estadística afirma que el 80% de los profesionales hace exactamente esto cuando llega el momento culminante de una negociación. Es una locura. Hacen todo el trabajo pesado y en el último segundo, simplemente no piden el cierre. Es una analogía perfecta, la verdad, para ilustrar una de las disonancias cognitivas más fascinantes en el mundo profesional. Ese 80% es una cifra real. ¡Wow! Sí, y representa una cantidad incalculable de valor perdido, o sea, acuerdos que se desvanecen en el aire, no por falta de mérito, sino por una parálisis absoluta en ese último metro de la carrera. Y precisamente por eso, nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar ese temido momento, el famoso cierre. Me parece fundamental. Hoy vamos a sumergirnos en un material de origen sumamente revelador. Se titula Día 20, el arte de sellar el trato, y es un extracto del manual Negocios Inteligentes con Diana García. Un texto muy potente, por cierto. Muy potente. Y el objetivo central de nuestra conversación de hoy es transformar por completo la percepción de lo que significa cerrar un trato. Hay que erradicar esa idea anticuada de que es una táctica de alta presión. No. Claro, esa imagen del vendedor empujándote. Exacto. Y empezar a entenderlo como lo que el texto propone, que es un acto genuino y necesario de liderazgo. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Por qué ocurre este fenómeno masivo de autosabotaje justo en la línea de meta? Bueno, lo fascinante aquí es la psicología profunda detrás de ese freno de mano. Ese 80% no pierde la oportunidad porque el producto sea deficiente. Ajá. O porque la argumentación haya sido débil. La oportunidad se esfuma por un miedo atávico al rechazo, y más importante aún, por una confusión conceptual sobre lo que realmente significa pedir. O sea, la gente no entiende qué está haciendo en ese momento. Exactamente. El texto de Diana García redefine el acto de cerrar de una manera brillante. Plantea que el cierre no es un empujón hacia el vacío, no es acorralar a la otra persona contra la espada y la pared para forzar un sí. ¡Qué alivio escuchar eso! Al contrario, lo describe como el acto de extender la mano para guiar a la otra persona a cruzar un puente hacia la solución que genuinamente necesita. Es una imagen mental que lo cambia todo. Pasar de la violencia del empujón a la colaboración del puente. Es un cambio de paradigma total. Y me parece crucial que el manual no se quede flotando en la metáfora poética, porque luego los libros de negocios hacen mucho eso. Sí, se quedan en la teoría. Exacto. Este exige una preparación neurológica activa para lograr este cambio. El texto menciona una herramienta llamada el kit de introspección. Ajá, el kit de introspección. Que básicamente requiere tomarse 10 minutos de pensamiento estratégico enfocados en una situación de cierre que genera ansiedad. Pero quiero detenerme en un detalle visual del documento que confieso me generó cierta resistencia inicial. A ver, cuéntame. El texto muestra la imagen de una figura muy elegante, de traje impecable, firmando un documento que dice acuerdo final con una pluma fuente de lujo. El famoso bolígrafo del cierre. Ese mero. Y lo llama el bolígrafo del cierre. A ver, cuestionemos esto un momento. ¿Acaso la idea de un bolígrafo físico, con el traje y la firma dramática, no es un cliché un poco anticuado? Entiendo por qué lo dices. Digo, suena a esas películas de Wall Street de los años 80, donde la codicia era la única regla. Es una observación muy aguda, y es sumamente fácil caer en esa trampa visual. Asociarlo con el estereotipo del vendedor agresivo o manipulador. Claro, el de los tirantes. Es diametralmente opuesto. El texto es explícito al subrayar que la intención es guiar, no empujar. Ok. El bolígrafo del cierre no es un arma para intimidar al otro. Funciona aquí como un ancla psicológica estrictamente para quien dirige la reunión. Entonces estamos hablando de un anclaje en el sentido conductual, como un interruptor mental. Exactamente.
En la psicología del comportamiento, un ancla es un estímulo físico o visual que conecta al cerebro instantáneamente con un estado emocional o mental específico. Ajá. Cuando una negociación llega a su clímax y la ansiedad empieza a subir, la amígdala, que es la parte del cerebro encargada de procesar el miedo, se activa y quiere huir de la incomodidad. Es la respuesta de lucha o huida. Tal cual. Imaginar ese bolígrafo o de incluso tener una pluma física real que solo se usa para formalizar acuerdos, actúa como un ancla que aterriza el sistema nervioso. Te ancla al presente. Sí, te recuerda cuál es tu rol en esa mesa, que es asumir el liderazgo. La herramienta no engaña a nadie para que firme. Otorga la claridad mental necesaria para formalizar una decisión que beneficia a ambas partes. ¿Es como preconfigurar el estado de ánimo? Exacto. De la misma manera en que un cirujano, se pone los guantes y entra en un nivel de concentración distinto. No es el látex lo que opera al paciente. Claro que no. Es la señal que le envía al cerebro de que es hora de ejecutar con precisión y sin titubeos. Precisamente. Prepara la mente para asumir el liderazgo y disipar la bruma de la duda. Me parece un enfoque excepcional. Y una vez que la mente está calibrada en el lugar correcto gracias a esta introspección, el manual avanza hacia la ejecución. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ahora sí a la práctica. El texto proporciona un ritual de transformación que incluye un arsenal de 5 técnicas de cierre concretas. 5 herramientas muy específicas. Y hace una advertencia vital, o sea, esto no es una lista del supermercado que deba recitarse de memoria. El éxito radica en elegir la técnica que mejor se adapte al contexto, a la personalidad de quien lidera y al perfil de quien toma la decisión. Ese principio de adaptabilidad es lo que separa a un aficionado de un profesional. Cada interacción humana tiene su propio ritmo y su propia temperatura. 100%. Tener 5 herramientas distintas a disposición significa que no es necesario forzar una personalidad introvertida para que actúe de manera agresiva, ni pedirle a alguien muy directo que dé demasiados rodeos. Para entender cómo operan, me gustaría que desglosáramos este arsenal. Pero elevando los ejemplos del texto a situaciones de alto impacto. Me parece perfecto. La primera técnica es el cierre directo. El manual lo define como una pregunta sin adornos que asume la decisión. Sin rodeos. En lugar del clásico ejemplo de la tienda de zapatos, imaginemos una negociación compleja. Digamos en la integración de un software corporativo que ha tomado 3 meses de reuniones. Meses de trabajo, claro. El cierre directo aquí sería mirar a la junta directiva y decir, bueno, los parámetros técnicos están cubiertos, procedemos con la firma del contrato hoy mismo para iniciar la migración el lunes. Es audaz. No hay espacio para esconderse. Es la forma más pura del liderazgo verbal porque elimina de tajo la ambigüedad. El cierre directo es tremendamente efectivo, pero tiene un requisito oculto. ¿Cuál es? Requiere un alto nivel de capital relacional. Funciona de maravilla cuando ya se ha construido una confianza de hierro a lo largo del proceso. Claro, no puedes llegar y soltar eso el primer día. Exacto. O cuando la contraparte tiene un perfil altamente analítico y valora la eficiencia por encima de la cortesía excesiva. Asumir la decisión comunica una certeza inquebrantable en que la solución propuesta es la ruta correcta. Sin embargo, esa misma audacia tiene un filo peligroso. Si se utiliza en un terreno donde la confianza aún es frágil, puede percibirse como arrogancia. Totalmente de acuerdo. Es como, no sé, proponer matrimonio en la primera cita. Nadie quiere eso. Y supongo que por eso, la segunda técnica ofrece un camino con menos fricción frontal. El manual la llama el cierre de alternativa. El de las 2 opciones. Ese mero. Consiste en ofrecer 2 opciones, ambas positivas y que conducen inherentemente a un acuerdo. Llevémoslo a un escenario de arquitectura. A ver. En lugar de preguntar si quieren contratar el diseño, se pregunta, ¿prefieren que arranquemos con la fase de conceptualización este mes o les resulta mejor agendar el inicio del proyecto completo para principios del próximo trimestre? Desde la perspectiva de la neurociencia y la carga cognitiva, esta técnica es una obra maestra. Sí, ¿Por qué? porque a la mente humana le aterra la complejidad extrema. Cuando hay demasiadas variables en el aire, el cerebro experimenta lo que se conoce como parálisis por análisis. Nos quedamos congelados. Exacto. Al ofrecer 2 alternativas viables, se está destilando la inmensidad del universo en solo 2 caminos claros y manejables. Se le entrega a la otra persona el volante, digamos, pero uno ya construyó la carretera y pavimentó ambas rutas hacia el destino deseado. Así es, la persona percibe, y con justa razón, que tiene el control y la autonomía sobre la decisión,
No está evaluando si va a avanzar, está evaluando cómo va a avanzar. ¡Wow! Ambas opciones representan cruzar el puente juntos, pero el cliente elige a qué velocidad caminar. Es una estrategia elegantísima. Pero, dar opciones abre una puerta peligrosa. La de la procrastinación. Claro, el famoso lo voy a pensar. Exacto. ¿Qué pasa si la contraparte dice, oye, me encantan ambas rutas, pero vamos a dejarlo en pausa y lo revisamos en 6 meses? Aquí es donde el texto introduce la tercera técnica. Y es donde tengo que plantear un verdadero reto ético al manual. Adelante. Hablamos del cierre por urgencia. El texto indica que se debe resaltar que la oferta está limitada en tiempo o cantidad. Ajá. A simple vista, a ver, esto suena exactamente al tipo de presión tóxica tipo infomercial de madrugada que el documento prometió evitar al principio. ¿Cómo conciliamos la idea de guiar pacíficamente con decirle a alguien que el tiempo se acaba? Esto plantea una pregunta importantísima, de verdad, porque toca el núcleo mismo de la ética profesional. La línea divisoria entre el liderazgo genuino y la manipulación barata reside en una sola palabra. ¿Cuál? Escasez fabricada, que es inventar que un descuento expira a medianoche solo para forzar la ansiedad, y la escasez real. O sea, una fecha límite de verdad. Exacto, una escasez que está dictada por las leyes de la física, la logística o la economía. Entonces, si lo entiendo bien, aplicar urgencia real no es una táctica barata, sino una responsabilidad. Así es. Es como si un cirujano supiera que el único quirófano disponible para una operación crucial se cerrará en 2 horas. Si el cirujano, por miedo a parecer presionador, no le informa esto a la familia del paciente... No está siendo amable, está siendo negligente. Exactamente. Te está siendo negligente. Esta es una analogía brillante. Pensar en el liderazgo como un acto de protección cambia el paradigma por completo. Claro. Si se tiene conocimiento de que el inventario se agotará o de que la capacidad de consultoría de un equipo está a punto de llegar a su límite, ocultar esa información crítica es un mal servicio. Es esconder información clave. El cierre por urgencia, cuando nace de una restricción logística verdadera, es un acto de transparencia absoluta. Es decirle a la otra persona, quiero asegurarme de que recibas este beneficio antes de que las circunstancias externas nos cierren la puerta a ambos. Es cuidado profesional, no coerción. Eso altera por completo el panorama. La urgencia real protege, la urgencia falsa manipula. Queda cristalino. Qué bueno que quedó claro. Ahora, pasemos a escenarios donde el problema no es el tiempo, sino la densidad de la información. Proyectos que llevan meses de negociación y miles de detalles técnicos. Para esto, el texto ofrece la cuarta herramienta. El cierre por resumen de beneficios. Se trata de sintetizar el valor y alinearlo con el dolor original antes de pedir la decisión final. Pensemos en alguien pidiendo un aumento de sueldo sustancial ante una junta. Un escenario de alto estrés. Totalmente. En lugar de solo pedir el dinero, dice, a ver, considerando que este año logramos reducir los costos operativos en un 15%, aumentamos la retención de clientes y optimizamos el flujo de trabajo, estamos de acuerdo en ajustar mi compensación para reflejar este nuevo nivel de valor. Esta técnica apela directamente a la estructura lógica del cerebro. En negociaciones prolongadas, la mente humana tiende a perderse en los detalles menores. Sí, nos ahogamos en un vaso de agua. Y olvidamos el panorama general. Este cierre funciona como un faro. Recoge todas las piezas dispersas del rompecabezas que ambas partes han estado armando durante meses y muestra la imagen completa y terminada. Es muy visual. Al verbalizar primero el valor entregado o el problema resuelto, se ancla la petición financiera a un beneficio tangible e irrefutable. Es como decir, antes de hablar del peaje, recordemos el magnífico destino al que estamos llegando. Exactamente. Esa síntesis es indudablemente poderosa, pero el manual guarda una técnica más, una que opera en un nivel casi, diría yo, subconsciente. La quinta técnica es el cierre por amarre. Ah, el amarre. Se describe como el uso de preguntas sutiles a lo largo de la conversación que buscan generar microacuerdos, pequeños sís continuos. Por ejemplo, esta integración resolvería el cuello de botella en logística, ¿verdad? Ajá. O, ¿y los tiempos de implementación encajan con su calendario trimestral? Correcto. ¿Qué está pasando exactamente en el cerebro cuando se usa esta técnica? Aquí entramos de lleno en la psicología de la consistencia y la fricción cognitiva. Suena complejo.
No tanto. Los seres humanos tienen una profunda necesidad biológica y social de ser internamente consistentes con sus declaraciones y acciones pasadas. El cierre por amarre construye una arquitectura de acuerdos incrementales. Ok, paso a paso. Cada vez que la persona responde verdad o correcto, su cerebro libera una minúscula cantidad de dopamina y solidifica una postura de aceptación. O sea, se está tejiendo una red lógica de la cual es incómodo salir. Exactamente. Si durante 45 minutos de conversación el cerebro ha estado confirmando que el diagnóstico es correcto, que la solución es lógica y que el precio es justo, llegar al final y decir no genera una disonancia cognitiva inmensa. Claro, va en contra de lo que ya aceptaste. Romper ese patrón de afirmación constante requiere un esfuerzo mental y una fricción psicológica que la persona, de forma natural, intenta evitar. El sí final no es un salto al vacío. Es simplemente el siguiente paso lógico en una escalera que ya han estado subiendo juntos. Tal cual. Es una ingeniería conversacional fascinante. Y aquí es donde el Manual de Negocios Inteligentes da un salto cualitativo. Pasa de la teoría conceptual a un ejercicio práctico que honestamente me parece vital. El ritual de transformación, la parte 2. Exacto. El texto exige explícitamente elegir una situación real, seleccionar una de estas 5 técnicas y escribir la frase exacta, palabra por palabra, en un espacio en blanco provisto en el papel. Literalmente escribirlo a mano. Y mi cuestionamiento metodológico aquí es, ¿por qué tanta insistencia en la escritura física previa? Si ya se entendieron los conceptos de carga cognitiva y consistencia, ¿por qué no confiar en la propia elocuencia e improvisar en el momento según fluya la dinámica? Porque confiar en la elocuencia durante un pico de estrés es una apuesta estadísticamente perdedora. La improvisación bajo presión es un mito, y es un mito muy peligroso. Uy, fuerte declaración. Es que piénsalo. Cuando llega el clímax de una negociación, el momento de pedir el cierre, el sistema nervioso detecta riesgo, el cuerpo libera cortisol, la frecuencia cardíaca experimenta un sutil aumento y, lo más crítico, la corteza prefrontal comienza a apagarse. Que es la parte del cerebro que piensa lógicamente. Que es el centro de mando del pensamiento lógico, el vocabulario sofisticado y la articulación fluida. Comienza a perder eficiencia porque la energía se redirige a los instintos de supervivencia. Es un secuestro emocional en toda regla. Totalmente. Entenderlo me hace pensar en una analogía distinta. Es como estar a punto de entrar a una autopista caótica y de alta velocidad. Preescribir la frase es como haber programado la ruta en el GPS antes de encender el auto. Me gusta mucho esa imagen. Cuando el estrés del tráfico golpea y los autos se cruzan, no hay que intentar descifrar un mapa de papel ni tomar decisiones de navegación complejas sobre la marcha. Simplemente se sigue la voz del sistema que ya trazó la ruta óptima cuando había calma. Esa es la mecánica exacta. Al escribir la frase con antelación, se reduce drásticamente la carga cognitiva del momento crítico. Se crea una especie de memoria muscular verbal. Ya tienes el guión listo. Ya se eligieron las palabras precisas, el tono adecuado y la pausa estratégica mientras estaba en un estado completamente racional. Cuando el cortisol sube, el trabajo duro ya está hecho. Solo es cuestión de presionar, reproducir. Claro, dejas que el piloto automático bien programado tome el control. Esto garantiza que la entrega de la frase no suene temblorosa o dubitativa. Suena natural, elegante y envuelta en una seguridad absoluta. Y déjame decirte algo, esa seguridad es contagiosa. Es la diferencia entre dominar la sala o dejar que la ansiedad tome el control. Sin duda. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el panorama completo, después de desempacar la abrumadora estadística del 80%, de entender cómo calmar la amígdala con el ancla del bolígrafo, de analizar profundamente el arsenal de las 5 técnicas y la neurociencia de escribir nuestra frase previamente, ¿a dónde nos conduce todo este esfuerzo? A una revelación muy importante. El documento de Diana García aterriza en un insight clave que resulta profundamente disruptivo. Afirma textualmente, el cierre no es el final de la venta, es el comienzo de una relación de confianza con el nuevo cliente. Esa oración es el eje central que sostiene toda la filosofía del texto. Históricamente, la cultura corporativa ha enseñado a visualizar el cierre como la línea de meta absoluta. Como que ya, ganaste la carrera. Exacto. La idea de que una vez que la tinta se seque en el contrato, el juego termina.
Se celebra, se toca la campana y el profesional pasa al siguiente objetivo. Y te olvidas del cliente. Pero en la economía real y en las relaciones humanas complejas, la firma del acuerdo no es la culminación de nada. Es simplemente el corte de cinta que inaugura el verdadero trabajo. Es el día cero. El día cero, el inicio de la rendición de cuentas, digo yo. Si conectamos esto con el panorama general del programa, cobra un sentido espectacular. Si se asume que el cierre es el día cero de una relación a largo plazo, resulta suicida intentar comenzar esa relación basándose en coerción O en escasez falsa. o en manipulación emocional. Se debe iniciar demostrando que se es un guía confiable, alguien que escuchó activamente los puntos de dolor y construyó un puente sólido para superarlos. Totalmente. Y el texto nos da un pequeño vistazo hacia el futuro. En el avance para el día 21, que es la conclusión del programa, menciona que el siguiente paso lógico es diseñar una experiencia postventa tan extraordinaria que convierta a los prospectos en defensores de la marca. Y añade una frase demoledora: ¿Cuál es? incluso si no compran. Wow. Si conectamos esto con el panorama general, esa es la ruptura total con la mentalidad transaccional de Suma Cero. La idea de generar valor, incluso si no compran, eleva el profesionalismo a otra categoría. Es llevarlo a otro nivel. Porque si la experiencia de la interacción fue de alto valor, regida por el respeto y un liderazgo claro, esa persona que hoy decidió no cruzar el puente por razones de presupuesto o tiempo, mañana podría recomendar a 3 colegas que sí tienen las condiciones para cruzarlo. Todo fundamentado en cómo se les hizo sentir durante la negociación. Exactamente. Y es vital hacer hincapié en la relevancia universal de este conocimiento para quienes nos escuchan. Es muy fácil escuchar este análisis y pensar, bueno, como no tengo un cargo formal en el departamento comercial de una empresa, estas herramientas no aplican para mi vida diaria. Y nada más alejado de la realidad. Pero la realidad es que la negociación es una habilidad inherente e ineludible de la condición humana. Todo el mundo, sin excepción, necesita cerrar tratos constantemente. Así es. Si alguien lidera una organización sin fines de lucro y necesita donaciones, debe extender la mano. Si un profesional independiente presenta un proyecto creativo, necesita usar alternativas para no abrumar al cliente. Todos vendemos algo. Saber estructurar peticiones lógicas, saber cómo guiar con firmeza empática y evitar la parálisis por análisis es lo que separa a quienes logran impactar su entorno de aquellos que se quedan en ese 80%, sentados en la acera a 5 pasos de la meta. Sentados esperando la medalla. Exacto. Y para cualquier persona que desee seguir explorando estas dinámicas profundas, el texto recomienda visitar el recurso en el Linktree de Negocios Inteligentes. Sin duda, ofrece un mapa fascinante para el desarrollo continuo. Es un recurso invaluable para cualquiera que busque refinar su capacidad de influencia y comunicación estratégica. De verdad lo recomiendo. Y para poner punto final a nuestro propio análisis a fondo de hoy, hay una idea provocadora que vale la pena dejar flotando en el aire. Me encantan esas ideas. Hemos establecido con claridad que el acto de cerrar no es una meta, sino el comienzo de una relación, la primera piedra de un puente basado en la confianza. Pero, ¿qué sucede cuando se extiende la mano, se aplican todas las técnicas con integridad y la respuesta al otro lado de la mesa es un firme no? Ese es el gran miedo de todos. Es una idea poderosa para reflexionar la próxima vez que el miedo al rechazo intente paralizar una negociación. Si el rol fundamental es guiar y no empujar, es posible que un no, cuando es recibido con absoluta elegancia profesional, sin asomo de frustración y respaldado por una experiencia impecable, no sea un rechazo definitivo. Es una gran pregunta. Quizás ese no respetuoso de hoy sea simplemente el primer ladrillo necesario para construir el puente a un gran y definitivo sí en el futuro.